La iglesia festeja hoy la memoria de Santa Juana Francisca de Chantal, que es a San Francisco de Sales, como Santa Clara a San Francisco de Asís. San Francisco de Sales fue su director y guía espiritual, y de quien fue secuaz, y al mismo tiempo inspiradora y colaboradora. Santa Juana de Chantal nació en Dijon, Borgoña, Francia, en el 1572. A los 20 años se casó con el barón de Chantal. De este matrimonio cristiano se dio el fruto de 6 hijos, a los que educó piadosamente, y muerto su esposo, siendo viuda, se dio cuenta cada vez más del deseo de consagrarse totalmente a Dios. Bajo la guía de San Francisco de Sales, dio vida a una nueva fundación, intitulada a la Visitación de Santa María, y destinada a la oración y a la asistencia de los enfermos. La oración y la caridad siguen siendo sus consignas, en el espíritu de su fundadora y de San Francisco de Sales. Murió en Francia en 1641. Esta santa es un gran modelo de mujer y con quien se pueden identificar un gran número de mujeres que quieran ser, que quieran vivir una vida cristiana auténtica. Ella fue una mujer casada, estando en vida, vio morir a muchos de sus hijos, perdió también a su esposo, experimentó la viudez y por último la vida de religiosa consagrada. Toda su vida fue marcada por una auténtica vida de fe. Y esa es la fe que nos llama el profeta Ezequiel, en la primera lectura de hoy. En esta lectura vemos 2 conclusiones diferentes de frente al castigo de Dios. Al Israel perverso le llueve el peso de sus maldades, se enfrenta al castigo de Dios, al abandono de Dios, pero abandono de Dios a las consecuencias de sus propias acciones malvadas, porque se habían alejado totalmente del camino de Dios, no querían saber de la vía de Dios. Mientras que al resto, que no se conformó a la maldad de los demás, se les marca con una tau en la frente. La tau es una letra griega que tiene la forma de cruz, como la cruz franciscana. San Agustín habla de la frente del hombre interior, la conciencia. Bueno, allí en la conciencia, aquellos que son marcados por la cruz de Cristo, por la fe en Él, son salvados del castigo. Los que rechazaron la vía de Dios son abandonados a su maldad, y la gloria del Señor los abandona en Jerusalén, mientras que acompaña a los salvados, marcados con la cruz en sus conciencias, al exilio. El Evangelio de hoy nos habla de otro aspecto de la conciencia marcada por la fe en Cristo. El profeta Ezequiel nos habla de la aflicción por las abominaciones de Jerusalén. Este dolor por el mal tiene raíz en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Este dolor causado por este amor al prójimo, por querer el bien del hermano y la gloria de Dios, este dolor nos ha de llevar a la corrección fraterna. Ojo, aquí no se habla de los paganos o de aquellos que están fuera de la iglesia, no. Aquí se habla de Jerusalén, de la iglesia. No se habla del mundo, se habla de los hermanos de fe. Esto no quiere decir que la iglesia no esté llamada a denunciar los males de este mundo. Todo lo contrario, la iglesia, los cristianos como profetas, han sido bautizados en Cristo como reyes, profetas y sacerdotes. Por el carácter de profetas son llamados a denunciar el mal y a consolar, anunciando el Evangelio. Pero hay una distinción en la forma de tratar a los hermanos en la fe y a los paganos que no conocen a Jesucristo. Aquí se trata de corrección fraterna dentro de la comunidad cristiana. Cuando se trata de corrección fraterna, San Pablo habla explícitamente de que no se trata de los que están fuera, sino de los que se llaman hermanos y son impuros, avaros, idólatras, difamadores, borrachos o ladrones. Aquí, la corrección no tiene como cuestión caprichos personales. Se trata de una falta grave
y pública, que no se ha hecho necesariamente al que corrige, al que está llamado a hacer la corrección. Pero la corrección fraterna ha de darse con caridad. Y para ello Jesús habla de una gradualidad. Primero a solas, para no humillar al hermano. Además, cuando se hace con caridad, ayuda a que se crezca en la libertad y en la relación entre esos dos hermanos. Si no se acoge la corrección, entonces se corrige de frente a uno o dos hermanos más. Y si aún así no acepta la corrección, se hace de frente a toda la comunidad. Así quizás por la afrenta se corrige. Y si aún así no acepta la corrección, por amor a la salvación eterna de ese hermano, la iglesia primitiva operaba lo que era la excomunión. Se expulsaba al hermano de la asamblea, dejándolo a merced de su maldad y del demonio, mientras la iglesia oraba por él, para que se arrepintiera después de experimentar lo que es la muerte de vivir bajo las alas del demonio, lo que es vivir en la muerte ocasionada por esa determinada falta grave. En este espacio sacramental, que es la excomunicación, en este espacio sacramental de retiro, de alejamiento medicinal para el bien del hermano, aquí en este espacio entra lo que es el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, lo que llamamos comúnmente confesión, y que está instituida para readmitir en la comunión eclesial a estos hermanos que fueron alejados o que se alejaron ellos mismos por convicción propia. Porque a veces puede pasar que ciertos hermanos, puede pasar a uno mismo, que cometiendo ciertos pecados graves, uno mismo dejándose engañar por el demonio, se retire y se aleje totalmente de Dios por la vergüenza del mal cometido, que hace que uno no quiera levantar los ojos a Dios por la indignación. Bueno, la confesión que se ha hecho para readmitir en la comunión eclesial a estos hermanos se da por medio de los ministros de la Iglesia, que son aquellos que conceden la gracia de la reconciliación sacramental, que implica una reconciliación con la Iglesia, es decir, con los hermanos en la fe, una vez se está arrepentido. Porque cada pecado es un pecado contra Dios, contra uno mismo y contra los hermanos, contra la sociedad. Cada pecado tiene una dimensión comunitaria. Por eso, cuando nos reconciliamos por medio del sacerdote, no solo nos reconciliamos con Dios, sino que nos reconciliamos con la Iglesia y nos reconciliamos con nosotros mismos. Tienen que darse estas tres reconciliaciones: el perdón a uno mismo, la comunión con los demás, con aquellos que hemos roto comunión, se tiene que restablecer, buscar la comunión con aquellas personas y tener la comunión con Dios Padre. Estas tres cosas se dan y se deben dar. Ahora, en cuanto a la forma de corregir, nos dice San Pablo de hacerlo con mansedumbre y estando atento a uno mismo, que uno mismo no es inmune a caer en el mismo mal. Dice San Agustín: debemos reprender con amor, no con deseo de dañar, sino con afán de corregir. Si corriges por amor propio, nada haces. Si lo haces por amor hacia Él, obras excelentemente. Considera por las mismas palabras, por amor de quien debes hacerlo, si por el tuyo o por el de Él. ¿Cómo no vas a pecar contra Cristo si pecas contra un miembro de Cristo? Hay que tener en cuenta también algo que dice el libro del Levítico. Dice el libro del Levítico: no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, no sea que te cargues con un pecado por su causa. Es decir, que si el pecado que comete el hermano, en este caso, va dirigido hacia nosotros, o independientemente si es dirigido a nosotros, estamos llamados a no odiar al hermano, a no hacerle juicio, a no condenarlo. Esto no quiere decir que no se le corrija. Estamos llamados a corregir al hermano inmediatamente. Es decir, si vemos algo que no está bien, hablar directamente con el hermano, sin esperar mucho tiempo. Así,
Si la idea que hemos tenido ha sido errada, el hermano nos pone en claros ahí y no hay ningún problema. Se habla en la libertad sin tener que querer condenar a nadie. Y haciendo esto, uno no se carga con un pecado. ¿Por qué? Porque no se lleva en la conciencia un juicio con el hermano, pensando, este hermano es así o asado, cuando en realidad el hermano no es así. Entonces, si uno habla con libertad, con amor al hermano, y le dice, oye, ¿cómo va esto? ¿Y esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Buscando el bien del hermano, si se hace esto, se pueden evitar tantos juicios. En el caso de que sea correcta esa intuición que uno tenga y que el hermano esté gravemente fallando, da la ocasión para que ese hermano se corrija y se haga en la caridad. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé esta gracia de ser mansos al momento de corregir. El que es manso es aquel que no resiste al mal, que si obran algo en contra de él, no responde con rabia, no paga mal con mal, sino que con paciencia soporta todo. Porque a veces, cuando se pueda corregir, se puede dar esto de que un hermano no sea lo suficientemente humilde para acoger la corrección. Y aquí entra esto que dice San Pablo, hay que ser mansos al corregir, sin ponerse por encima del otro. Por eso dice San Pablo, teniendo en cuenta que uno mismo puede caer. Por eso, hermanos, fiémonos en Dios, que nos dé Él esta humildad, esta facilidad en poder ser libres con los hermanos, por amor a ellos y por amor a nosotros, por amor a Dios. Alabado sea Jesucristo.